Bueno, estamos con Martín Caparrós. Bienvenido, Martín, ¿cómo andás? Gracias, María. Bien. Bien, ¿están todos preocupados que vas a volver para volver a irte? Bueno, es una operación turística interesante. Solo si los argentinos demuestran que han perdido absolutamente el rumbo y eligen para algo a un pornógrafo light como Marcelo Tinelli. Pornógrafo light. Bueno, es lo que hacía, contaba chistes malos y mostraba culos de señoras, ¿no? Esa es su actividad de los últimos 20 o 25 años, ¿no? Sí, fue ayornándose un poco. No. ¿En qué sentido? No, bueno, tuvo que cambiar algunos contenidos del programa, dejó de cortar pollet, digamos, hay una cantidad de cosas de ese programa Hace 2 años. Sí. Después de 25 años o 30 años de hacerlo. Sí, los chistes también de las cámaras ocultas, digamos, uno se puede preguntar por un montón de esas cosas. Esta es otra característica de la Argentina, nos encantan los arrepentidos de todo tipo. Nos gusta mucho más alguien que ha hecho todas las cagadas del mundo y después se autocritica que alguien que no hizo esas cagadas. Me acuerdo en este momento, no sé si tiene mucho que ver, del general Balsa, con quien estaban tan felices porque había autocriticado el rol del ejército y era un militar del ejército que había participado de eso que estaba autocriticando. Lo nombraron embajador, lo nombraron una cantidad de cosas. Había 40 millones de argentinos que nunca habían matado a nadie, pero ese que había participado de la institución que había matado a tanta gente, cómo se autocriticaba, entonces era bueno. A Tinelli le pasa lo mismo, quiero decir, es un señor que se ganó la vida muy bien mostrando culos, ahora porque dijo, no está tan bien, qué sé yo, nos va a parecer espléndido. No, hay muchísima gente que no ha mostrado nunca un culo por televisión. Sí, no, y tampoco fue tan claro su autocrítica, tampoco se entiende mucho qué quiere hacer en política, pero le han dado mucho espacio como interlocutor. Bueno, sobre todo no se entiende mucho, eso es lo más patético. Quiero decir, se supone que alguien que se lanza a política y que tiene alguna chance de que le hagan caso, tiene que ser alguien de quien se sepa qué es lo que quiere hacer una vez que está en el poder, de quien se sepa sus ideas, sus proyectos, sus alianzas, sus intereses. De este señor solo se sabe que es conocido. Es como realmente la bastardización más extrema de la política, que ya estaba bastante bastardeada. Es un poco también, no sé si sería Tinelli, pero es la idea de, hay que ver qué pasa ahora con esta tercera opción de La Baña y qué sé yo, pero la idea de si puede venir alguien por afuera y colar en el medio de esto, los Bolsonaros de toda esta historia, de estas crisis, ¿no? Sí, bueno, los ejemplos de esto que tenemos en el mundo no son como para salir corriendo a buscar el propio, digamos, ni Bolsonaro, ni ¿cómo se llama el muchacho rubio que está en Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump, ni antes el precursor de todos ellos, Berlusconi, que ahora está casi preso por una serie de cosas. Que decir, no es realmente como para salir a buscar cuál es el nuestro, ¿no? Sí, ahí el discurso es distinto, pero bueno, hay que ver tampoco, ¿no? Tiene ese discurso, digamos, Trump y Bolsonaro vienen además con la cosa más antisistema, que no sé. Antisistema, ser antisistema cuando sos o militar o millonario es difícil de convencerme de que eso es antisistema. Pues, es antilibertades, además. Pero bueno, hablando de antilibertades, no sé si estuviste, que contaba que estás haciendo una serie de ciudades para la revista semanal del País, que estuviste en Caracas, me interesa un montón ¿cómo viste? Sí, estoy haciendo una serie como crónicas, reportajes largos sobre las principales ciudades latinoamericanas. Hasta ahora estuve efectivamente en Caracas, en Bogotá, que ya se publicaron, y después en México y La Habana, que todavía no. Y conseguí colar a Buenos Aires ahí, porque ¿Qué es lo que estás favoritismo obvio de mi parte, y entonces es lo que estoy haciendo ahora. Y la primera que se publicó efectivamente fue Caracas, donde estuve antes de que se desencadenara toda la epopeya Guaidó. Pero me impresionó mucho, era realmente una ciudad en guerra, sin guerra o con, no sabemos, ¿no? Día a día. Yo creo que es de los lugares más difíciles de vivir que he conocido. Yo he estado, no sé, en ciudades en guerra, no sé, en Belgrado cuando bombardeaba la OTAN. Y eso era mucho más complicado, cotidiana. Mucho más complicado. Comida, agua. No había agua, muchas veces no había luz, era difícil conseguir comida, no había dinero porque la hiperinflación se come los billetes en días y además... Medicamentos para quienes los necesitaban. Tampoco los hospitales estaban en un estado catastrófico y la gente, cuando podía evitarlo, no salía a la calle porque las tasas de criminalidad y de homicidios son las más altas de cualquier capital del mundo. O sea, a las 7 de la tarde había pocas luces en la calle y las personas se encerraban en la casa porque tenían miedo de si salían
muy probablemente les pasará algo. Realmente era un lugar, y es todavía, por supuesto, un lugar en extrema descomposición, es muy fuerte. Hoy salió, ¿viste el índice de países más baratos y más caros en dólares de The Economist, que está Argentina entre Buenos Aires, en realidad son las ciudades, y viene Caracas es la ciudad más barata del mundo, en dólares, para que tiene dólares, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no tiene sentido contarlo, claro, contarlo en dólares porque, como sabés, el bolívar de ahora, creo que el de ahora es el bolívar soberano, que reemplazó en agosto al bolívar de entonces, que creo que era el bolívar fuerte, que el bolívar soberano es igual a 100.000 de aquellos, o sea, le sacaron 5 ceros y ya, ahora ya ni sé cuánto cuesta. Cuando hace 2 meses un bolívar soberano de estos que eran 100.000 de aquellos costaba alrededor de, ¿cuánto era? De 2.000 y pico. Un dólar. Sí, claro. No, entonces, imposible. los bolívares de agosto eran, no sé, 200.000, me perdí en la cuenta. Posible. Pero quiero decir, la relación con el dólar era de una moneda que se deprecia 3% diario. No, claro, entonces no hay manera de calcular con eso. ¿Y cómo aguanta Maduro en el poder? ¿Te llegaste a una conclusión de cómo una sociedad que la pasa tan mal? Mira, yo no soy un analista político, yo fui y traté de mirar cómo se vivía y contarlo, pero obviamente uno se hace ciertas ideas. Yo creo que Maduro y el chavismo en general está claramente apoyado sobre las clases populares que siempre fueron muy desdeñadas en Venezuela. En Venezuela, en sus épocas de país rico, digamos, era un país con una desigualdad extraordinaria, increíble, donde había gente que vivía notablemente bien y ganaba muchísimo dinero, y había mucha gente que se tenía que buscar la vida con mucha dificultad. Es impresionante Caracas, para el que no conoce, ¿no? Esa situación de llegar y que estén todas las, digamos, las viviendas populares, villas, sí, las villas, todo alrededor, todo porque es alrededor. en las montañas alrededor de la ciudad, entonces la ciudad de repente a la noche son esas miles de lucecitas que la rodean. Sí, ahora ya no hay tantas lucecitas. Ah, claro, que eran los barrios populares, ¿no? Sí. No, bueno, por eso se apoyaron en ellos y les dieron muchas cosas, quiero decir. Hubo, por ejemplo, una construcción de viviendas populares extraordinaria, que se construyeron muchas viviendas populares. Les consiguieron una cantidad de beneficios y de posibilidades que no habían tenido nunca. Y todavía hay un régimen de subsidios que de algún modo funciona. La caja de comida, ¿no? La caja de comida, que se llama la caja CLAP, ahí, que es como lo que era la caja PAN acá en la época de Alfonsín, que a mí me llamó mucho la atención porque es un síntoma también muy fuerte. Me mostraron una caja CLAP en la casa de una señora que la recibía y me impresionó mucho que no había ni un solo producto hecho en Venezuela, todo era importado. Quiero decir, el monocultivo del petróleo, que es el que está matando a ese país, hizo que ni siquiera la harina pan que llaman para hacer las arepas se produjera allí, ¿no? Entonces, han favorecido mucho a ese sector social y todavía lo siguen favoreciendo. Por ejemplo, en el barrio más o menos rico donde yo estaba parando era imposible conseguir huevos, pero te podías ir a Petare, que es una zona, como una enorme villa, dicen que es la villa más grande de América Latina, o a otro barrio, ahora me escapa el nombre, y ahí podías comprar huevos a los bachaqueros. Los bachaqueros, como llaman a los tipos que venden en el mercado negro, digamos, mercado negro, pero en el medio de la calle, y que se dice que además reciben sus productos de la gente, de gente ligada al gobierno. Claro. Entonces ahí mandan huevos para que allí sí haya, cierto interés en defenderlos, obviamente. El gran cambio de lo que pasó al inicio de esta última ola, digamos, fue que la situación se había vuelto tan insostenible que hubo protestas muy fuertes en esos barrios populares. También, y sobre todo, fue en Petare, por ejemplo, donde mataron a varias personas al principio de las protestas. Ese fue como el gran cambio. Sí. ¿Y ciudad estás todavía con Buenos Aires? ¿Cómo? Digo, estás todavía mirando Buenos Aires, pero bueno, estás viviendo en España, pero así todo no es una ciudad que te sea poco familiar. No. ¿La ves cambiada después de 8 años de Macri, 4 de Larreta y con qué signo de cambio? Bueno, quizás con signos mezclados. Yo creo que hay ciertos cambios edilicios o de infraestructura
fuertes que no había habido en mucho muchos tiempo, años, ¿no? sí, claro. Digo, ustedes los conocen mejor Sí, que sí, yo, sí. pero bueno, hay, más allá de las intenciones con las cuales esas obras se están haciendo. Algunos critican esas intenciones o desconfían de esas intenciones, que quién va a terminar beneficiándose más de todos estos trabajos, pero es cierto que hay esos trabajos que durante mucho tiempo no había. Obra pública es claramente, digamos, me parece que es parte de la carta que lo llevó a Macri a la presidencia, además. Eso dicen, ¿no? El Metrobús fue en Metrobús a la Casa Rosada. Eso por un lado me parece bastante notorio y es un cambio de algún modo. Pero por otro lado, lo que veo es una especie de mal humor extraordinario. Con el gobierno. Con todo, como que no hay de dónde agarrarse, no hay expectativa, no hay esperanza. Mucha gente lo que me comenta es que nada, que no saben cómo vamos a salir de esto, si es que vamos a salir, o sea, esa sensación cada vez más fuerte, ¿no? De esto que yo solía llamar el país calecita, ¿viste? La idea de que estamos siempre dando vueltas y nunca terminamos de avanzar hacia ninguna parte. Esto lo he visto esta vez más fuerte que ninguna otra. También porque, bueno, fueron 12 años de kirchnerismo y fue como muy, ¿no?, abrupto para los que depositaron esperanza de un cambio en Macri. Fue como que en 3 años se consumió, por lo menos el electorado que no le era fiel inicialmente, aquel que lo acompañó por ahí en la segunda vuelta electoral, se le vino muy rápido también, me parece, la crisis de este gobierno. Bueno, muy rápido no. La crisis llegó en el segundo semestre, como todos sabemos. Parecía, o sea, querían convencernos de que nunca. Yo creo que el momento de quiebre, pero eso supongo que ustedes lo saben mejor que yo, fue la última corrida, la de mediados del año pasado. Sí, claro. En ese momento en que tanta gente, yo estaba acá en esos días y tanta gente decía, otra vez, ¿viste? Era como, ese fue el momento en que de esta no salimos, ¿no? Y creo que todavía no pasó nada que desmintiera aquella idea, no hubo ninguna evolución suficiente como para decir, no, sí, vamos a salir, tenemos un camino por se delante. quedó quieto el dólar, digamos, que es un poco la medida de que las cosas dejan de caer, digamos, pero tampoco eso en la economía real no tiene nada que ver. Pero no dejan de caer porque hay 3-4% de inflación al mes, los sueldos no se mueven, la gente no tiene guita para ir al supermercado. La angustia, digamos, hay una percepción de que la angustia de la opinión pública va muy de la mano de lo que pasa con el dólar, pero después mañana tenés que ir al supermercado, te aumentan los precios, digamos, eso obviamente. Yo creo que los efectos del dólar, sabemos muy bien, son retardados. Total, no es una especie de ancla anímica. Y ves un escenario con eleccionario, vos planteabas, me acuerdo, escribiste en El País o en el New York Times, en el New York Times en castellano, cuando parecía que volvíamos, no sé todavía si cambió ese escenario, tampoco es difícil saberlo ahora, pero decías que era volver a lo mismo Macri, Cristina Fernández de Kirchner, que íbamos básicamente más a elegir lo que no queríamos que elegir por lo que queríamos, o que a gran parte de la población le iba a pasar eso. Sí, para una enorme proporción de gente, yo creo que esa elección entre Macri y Cristina es ver cuál es el mal menor entre dos personas cuyo mayor mérito, o el mayor mérito que exhiben, es no ser el otro, ¿no? De eso es de lo que se jactan. Y la verdad que es triste, digo, dos personas y dos proyectos que ya han fracasado suficientemente, tener que elegir entre ambos es muy triste. Yo lo que me llevo de estos días en Buenos Aires, hace 8 días que estoy acá y demás, es la sensación de que la opción Lavagna tiene más presencia que lo que yo veía desde España. También es probable que el tema es que es muy reciente, está recién empezando. Y es raro también, ¿no? Es raro cómo de pronto, digo, la necesidad de creer que tenemos ahora en Argentina, cuando de pronto alguien que no existía hace 6 meses. Estaba jubilado, digamos, es alguien que salió de su jubilación política, estaba... Sí, pero alguien que no venía ofreciendo ideas, proyectos, posibilidades. No, trabajaba para Massa, como un asesor de Massa, pero estaba básicamente, cuando digo jubilado no es que estuviera técnicamente, pero estaba como de salida de lo que había hecho, se suponía que ya le había dado a la carrera pública lo que tenía para darle. Sí, por eso me sorprende, digo, cuando alguien que ni siquiera se postulaba, ahora parece ser el salvador de la patria, es bastante impresionante. Yo creo que se llama Lavagna como se podría llamar Juan Pirulo, el hecho de poder decir, bueno, saquémonos de encima esta maldición de estos dos que se van peleando desde hace 15 años, que se necesitan el uno al otro, porque su razón principal de ser y de estar allí es pelearse con el otro.
acabemos con esto, ya sabemos que esto no nos ha llevado a nada bueno. Yo hoy me entretenía pensando qué pasa con la grieta si pierde uno de los lados. ¿Viste? Que la grieta es como una cosa así, ¿no? Sí. Entonces ponele que la grieta... Sí, uno de los lados no estuviera más. Obvio que Cristina Kirchner... Sí, ¿en qué se convierte? ¿Qué Claro. es un precipicio, un acantilado, No, bueno, un bello si paisaje, una postal si Cristina de Kirchner no sé se qué? presenta, se llama eso también como Sí, posibilidad. claro. Pero digo, ese paisaje, ¿qué es? ¿Qué es una Sí. grieta sin uno de los, ¿Qué los es lados? ese? ¿Qué es esa figura geográfica o geométrica? Sí. Y se vuelve vértigo, por lo menos le va a dar seguro. Claro, se vuelve, en principio lo primero que uno piensa se vuelve acantilado, ¿no? Sí, El zoom. sí, sí. También, sí. Igual yo pensaba de lo de la baña que puede ser eso, pero también hay una recurrencia, creo, no sé, de ir a buscar a uno con la que económicamente la pasaste bien. O sea, en su momento fue Cavallo, sin comparar la gestión de la baña y Cavallo, porque no tendría mucho sentido, pero es la idea de uno que manejó la economía y se fue bien, habiendo manejado la economía del país, ¿no? Sí. Entonces me parece que también encierra esa promesa la baña para algún sector. Sí, lo que pasa es que yo te diría que eso también responde a una confusión según la cual la economía es algo autónomo y técnico, ¿no? También, Como claro. si pudiera claro, venir sí. un tipo que sabe cómo hacerlo y entonces va y lo hace porque sabe cómo hacerlo. No, la economía forma parte de unas decisiones políticas, que esas Sí. son las que definen hacia dónde va a ir la economía. Si las decisiones políticas son correctas o procedentes, después ponerlas en práctica no debe ser tan complicado. No es que se necesita un genio para ponerlas en práctica. Sí, pero por algo buscamos siempre un economista también ante circunstancias como estas. Por ¿no? esto, por Sí, esa, sí, esa sí, creencia mágica Sí. de que el problema es que quien lo hace mal. No, Sí. quien lo hace ha decidido hacer una serie de cosas que no son las que el país necesita. Lo que pasa es que para averiguar lo que el país necesita, hay que tomarse cierto trabajo, de discutirlo, de debatirlo, de poner sobre la mesa la necesidad de saberlo. Y eso es lo que no hacemos hace muchísimos años. ¿Te sorprendió lo de Macri en el sentido de, pues se suponía que gestionar podía? O sea, se suponía que no era muy bueno haciendo política, Sí. resultó ser bastante bueno haciendo política porque con poco se las arregla bastante bien, o se las arregló, pero se suponía que gestionaba, que administraba. Sí, eso también es parte como de ese equívoco o de algo parecido a ese equívoco, que es la idea de que quien sabría, porque tampoco estaba demostrado que lo supiera, quien sabría administrar una empresa sabe administrar Sí. un país. Una empresa y un país son cosas pero radicalmente distintas en su funcionamiento. Había pasado por la ciudad también, ¿no? Se suponía que... Sí, la ciudad es el lugar más agradecido de la República, quiero decir, es el lugar más rico, con más recursos, con más facilidades, etcétera, etcétera. La ciudad, por supuesto que no te habilita. Yo creo que lo que un poco el imaginario es un empresario, sabe cómo hacerlo, ¿no? Bueno, por hizo suerte Boca, la República es muy administró distinta. Boca. Digo, no formaba Sí, parte de la carta de sí, presentación. Efectivamente, Mirá lo que hizo con Boca. efectivamente, y por eso cuando empezó a presentarse como presidente, yo decía, miremos lo que ha hecho cuando podía hacer lo que quería, que era administrar Boca. Cuando administraba Boca, podía hacer lo que quería. Lo que quiso fue convertir a Boca, según él mismo decía, en un club ABC1, quiere decir, un club para ricos. Y lo hizo. Hizo que las cuotas sociales y los abonos de Boca fueran más caros que en cualquier otro lado. Arregló un palco bonito para los que pagaban mucho dinero, dejó el resto como siempre había estado. Quiero decir, me parecía que era bueno juzgarlo, o entenderlo a partir de lo que había hecho con Boca. También no lo es hicimos, cierto que en la ciudad lamentablemente. después mejoró el transporte público, que era algo que no se esperaba con Sí, esa mirada, es ¿no? verdad. Es decir, porque decíamos el Metrobús tuvo que ver con eso, verdad. también con lo inesperado de que resolviera un problema o que mejorara la calidad tampoco es subte, pero Sí, digo, mejoró la calidad de algo Sí. del orden del transporte público. Sí. De hecho, por eso también en el 2017 era interesante que habían logrado penetrar un poco en el conurbano, digamos, en base a obra pública. Pero bueno, el escenario no es exactamente el mismo. No. Y sí, no sé. O sea, bueno, no, decías si te sorprendió. Bueno, no, la falta de gestión, la idea de que se suponía que esta parte sí la manejaban.
Ah, ok. Vos decías que no, que nunca pensaste No, que yo eran insisto en que por equivalentes. suerte una república es algo muy distinto de una empresa. Digo, una empresa por definición es una especie de estructura autocrática donde hay un señor que tiene el derecho de decidir qué pasa y qué no pasa y los demás tienen que obedecer y si no se van a la calle. Si uno piensa que una república pudiera administrarse así, obviamente está muy equivocado. Por suerte no puede. Entonces administrar una empresa lo que obvia es toda la parte de, bueno, tengo que arreglármelas con contentar al otro, darle a tal lo que necesita, etcétera, etcétera, que es lo básico de administrar una nación, ¿no? Entonces, me parece una falacia absoluta la de que un empresario sea bueno para administrar el país. Y si algo nos habrán dejado estos últimos 4 años, es por lo menos la constatación de que eso era una tontería. Y un conductor de televisión tampoco. No, un conductor de televisión por supuesto que sí. Quiero decir, ¿quién mejor para administrar un país que un conductor de televisión? ¿Querés postularte? Yo creo que ya que estamos, Digo por Tinelli. vamos juntos. Digo por por Tinelli, ¿no? Que estás, digamos, felizmente radicado en Madrid, si no me parece que es una broma la del exilio, ¿no? Que dijiste, vuelvo al país en realidad para poder exiliarme si llegara a ganar Tinelli. Sí. Gracias, Martín, por haber estado acá esta noche. Gracias a vos, María. Quédense ustedes, ya volvemos.